¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista más de Docencia Deportiva. Y ahora, bueno, estamos formalmente empezando la cuarta temporada de transmisiones en vivo por Facebook. Y bueno, también este material lo subimos al podcast que tenemos en Spotify. Y también ya estamos en otras redes sociales como es YouTube, que también subimos el contenido de la entrevista. Y también en TikTok estamos ahí haciendo algunos videos, no como mis amigos, mi amigo Saloma, que ya tiene 40,000 seguidores, pero bueno, estamos subiendo también material importante ahí para que pues, la gente siga aprendiendo del deporte, el entrenamiento, del acondicionamiento físico y bueno, de muchas actividades deportivas, físicas y que les puede servir para su día a día. El día de hoy, bueno, pues estamos aquí con un gran compañero, estudiante de la maestría en ciencias del deporte, y bueno, él es muy estudioso, pero también, aparte de ser muy estudioso, le gusta mucho promover la cultura de nuestro país, de nuestro México. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un deporte. Aquí algo bien importante, es un deporte, ya está federado, está organizado, está planificado, está periodizado, cumple con todas las características que debe tener un deporte, pero no es una actividad física. Sí es actividad física, pero es actividad física ya como un entorno deportivo, pero él nos va a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, le damos la más cordial bienvenida a Joel González Mote, que, bueno, él ahorita nos va a decir a qué se dedica, porque, bueno, pues darte la bienvenida, Joel, y preguntarte, cuando tú Gracias. vas a una fiesta, cuando vas a un evento deportivo, la gente te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente a esto? Bien, bueno, pues primero que nada, buenas tardes, maestro Jorge Daniel. Muchísimas gracias a Docencia Deportiva por la invitación y por el espacio que nos da. Siempre andamos tocando puertas para promover esta parte de nuestra cultura mexicana y estamos muy agradecidos con todas las personas que nos abren las puertas, ¿no? Pues bien, cuando llego a una fiesta deportiva y me preguntan cómo te llamas, a qué te dedicas, pues me llamo Joel González Mote. Siempre me gusta decir, soy originario de Chignahuapan, aquí en el estado de Puebla. Y pues bueno, actualmente soy maestro de educación física. Tengo 9 años de servicio aproximadamente en nivel primaria. Actualmente también estoy trabajando en el nivel de preescolar y unas horitas en la universidad. Y más allá de eso, pues estamos promoviendo la práctica de un juego ancestral, el ulama de cadera, o también conocido como juego de pelota mesoamericano, modalidad cadera. Ya tenemos aproximadamente 5 años practicándolo y pues tenemos un equipo aquí en Chignahuapan, conformamos una asociación civil también y de esa manera lo estamos pues, promoviendo, desarrollando. Excelente, excelente, Joel. Pues ahí saludos hasta Chignahuapan. Ahí tenemos un buen amigo, Miguel Cordero, Miguel Ángel Cordero, que bueno, ahora ya está ahí a cargo me parece que del deporte en esa entidad. Y bueno, él fue egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores, me parece una generación antes de la mía. Y bueno, es un gran amigo y bueno, siempre que vamos a Chignahuapan, pues vamos ahí a las aguas termales que están bien sabrosas, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues, sí, sí. háblanos un poquito más de qué es el ulama de cadera. A veces o no sé si sea lo mismo que el juego de pelota. Hace unos días estuvimos en la Escuela Nacional de Entrenadores y ahí hicieron una exhibición de ulama de cadera. Yo sorprendido por la pelota, sus características y todo eso, más sorprendido a la hora de jugarlo. ¿Cuándo empezaste a incursionar en esta parte del ulama de cadera? Y cuéntanos un poquito de qué es este deporte. Sí, bueno, pues primero me gustaría presentarles a la protagonista. Es una de las pelotas con las que se juega. Está hecha de hule. Hule macizo, no está llena de aire, no está llena de agua, no es una piedra, porque regularmente la gente dice, ah, jugaban con una piedra nuestros antepasados. Y no, yo estaría loco para golpear una piedra, ¿no? Con la cadera, entonces, y con este peso. Entonces, pues bueno, el ulama es el nombre que se le da al juego de pelota
prehispánico o antiguo, ¿no? La palabra ulama se le da en Sinaloa, porque en Sinaloa fue el lugar en donde se resguardó el juego de pelota. Es lo que se dice, ¿no? Hay otros estudios que también están surgiendo y que dicen que el ulama de cadera o el juego no llegó y se resguardó en Sinaloa, sino ahí se mantuvo y yo creo que ahí fue el único lugar en el que sobrevivió. Entonces, la palabra ulama también deriva de la palabra ulamalistli, que es náhuatl y que traducido pues sería juego de pelota, ¿no? De ahí también de la palabra ulama derivan varias ideas o varios elementos. Ulama se puede traducir también como o ulamalistli, como ya lo mencioné, y de ahí uli, que significa eh, hule, que es la propiedad de la pelota, y también de ahí deriva la palabra olín, que significa movimiento. Entonces, yo, de hecho, tengo una teoría que incluso a lo mejor no lo podríamos, o en la antigüedad no se pudo haber llamado deporte, simplemente olín, movimiento, porque era una actividad física, rigurosa, claro, pero de movimiento, ¿no? Tanto como la danza, como el juego de pelota, a lo mejor no estaba o no se conocía el concepto de deporte, ¿no? Para nosotros en la antigüedad, a mi parecer, el concepto de deporte sería simplemente all-in, ¿no? Entonces, pues bueno, el juego de pelota, como ya lo mencioné, se juega con la cadera. En Sinaloa se resguardaron tres modalidades de ulama, la ulama de antebrazo, la ulama de mazo, y nosotros las que estamos resguardando es la ulama de cadera. Se juega con pelotas que oscilan de entre el kilo y medio, 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos y medio, hasta 4 kilos de peso, dependiendo la categoría y sobre todo la experiencia de los jugadores. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Hay muchísimas cosas y bueno, como parte de cómo inicié esto, pues precisamente desde hace más de 9 años, bueno, tiene un poco más, realmente tiene un poco más desde que estaba yo en la licenciatura. Eh, por ahí encontré en disco, precisamente en disco, cuando se ocupaban en ese tiempo los discos, el documental de Roberto Rochín, de Ulama, el juego de la vida y de la muerte. En ese entonces pues, pedí una copia, lo vi, realmente, o sea, me llamó la atención, pero no como ahora, simplemente lo tenía así, algún día voy a practicarlo o voy a ver cómo se realiza. Este, entonces, posteriormente fundamos un grupo de danza aquí en Chignahuapan, tenemos aproximadamente 9 años de haberlo fundado, y desde hace ya más de 5 años con el grupo que conformamos, teníamos la curiosidad de pues de agregarle un elemento más a las actividades de la danza, ¿no? A las actividades de difusión y promoción cultural que nosotros hacemos. Entonces, pregunté por pelotas, me cotizaban pelotas en la Riviera Maya muy costosas, hasta 30,000 pesos, lo cual, pues me desanimó un poco, realmente me desanimó, pues, ¿cómo voy a conseguir 30,000 pesos para una pelota, no? Entonces, precisamente en esos tiempos, el maestro José Lizárraga estaba colaborando con una asociación civil allá en el estado de Quintana Roo, el cual pues se dedicó a promover la práctica del juego de pelota. Fue un proyecto que de él surgió en diferentes estados. Entonces, pues cayó como anillo al dedo, ¿no? Busqué por medios digitales, Facebook, etcétera. Contacté al maestro José, tuvimos una plática y de esa manera pudimos hacer que viniera, establecer una fecha en la que de igual manera en otros estados estuvo visitando. Entonces fue como paralelo a la formación del primer equipo aquí en el estado de Puebla de Ulama de Cadera. Yo ya había investigado que aquí ya lo habían practicado, pero simplemente como parte de una ceremonia, o sea, no se llevaba en forma, ¿no? Y como tal, el ulama de cadera, pues no existía aquí en Puebla. Entonces, fundamos el primer equipo de ulama de cadera aquí en Chignahuapan, en el estado de Puebla, y desde ese momento, pues nos volvimos representantes del estado de Puebla, porque a partir de ahí nos establecieron que pues se estaban formando diferentes equipos y que ya se tenía planificado un torneo nacional. Entonces, pues estábamos representando desde ese momento aquí a nuestro municipio, Chignahuapan, y al estado de Puebla.
Ya posteriormente, pues ya en torneos nos dimos cuenta de la magnitud de lo que es esto, ¿no? Simplemente también cuando llegó el maestro José Lizárraga y conocimos por primera vez las pelotas, realmente nos sorprendió mucho, me sorprendió muchísimo su peso, su textura, su olor, etcétera, todo, y sobre todo la forma en la que era golpear a la pelota. Nunca lo había yo visto. A como vieron en la práctica ahí en la net, hace 5 años, o sea, no hacía nada de eso. Entonces, fue algo muy, muy bonito y desde ese entonces, pues ha sido un proceso de aprendizaje muy grande que realmente todavía y nunca va a acabar. Claro, claro. Y algo que me sorprende mucho del deporte, bueno, me sorprende mucho que ya lo hayan llevado a hacer deporte, a hacer una federación, a hacer una programación, una planificación, un torneo, etcétera. Esa es una parte bueno, muchas veces es un proceso muy largo, ¿no? Para llegar a este fin, ya hacerlo federado. Pero algo que me sorprende más es la mística en sí del mismo juego. Háblanos un poquito, porque bueno, nos hablabas que existe una vestimenta, existen códigos, existe una forma de iniciar el juego, de darle vida a la pelota. ¿Cuál es la relación entre la parte física y esta parte espiritual bueno, ya los mexicas, los mayas, los mesoamericanos está impreso dentro de su cultura, ¿no? Dentro de su ADN de la cultura está lo llevan, pero ¿cuál es la relación que hay en cuanto a esta parte no física, la parte espiritual, y cuáles son los elementos que tocan al respecto a la hora de realizar este juego? Sí, pues bueno, yo relaciono mucho el juego de pelota, el ulama de cadera, con la danza, como la practico, ¿no? También. El significado, primeramente, del copal, del popochcomi, de las ahumadoras, es tener la conexión entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? La parte de las energías creadoras. Y precisamente esa conexión se hace con el aromático humo de copal. Aquí, a mi parecer, lo hacemos a través del olín, a través del movimiento. Físicamente, pues somos un cuerpo, somos estructura, sistema, etcétera, pero en el momento que ejecutamos pues, los gestos eh, para golpear la pelota, ahí es en donde nos conectamos con ese antepasado, con ese ADN que todavía tenemos de nuestros abuelos, ¿no? Todo tiene un significado en el juego de pelota y eso ha sido a través de la tradición oral, pero también a través de ir agregando diferentes elementos de nuestra cultura con algunos compañeros que han fundamentado su práctica. En este caso tenemos compañeros en la región de Chiapas, que es una región maya, que ellos le dan parte del significado al juego, ¿no? De acuerdo a su cultura. En Tabasco nos encontramos a Profe Arturo con la parte olmeca. Ellos también le dan ciertos elementos que tiene su cultura y le dan un significado más al juego de pelota. Aquí por la parte central, en Ciudad de México, Querétaro, Puebla, le damos significados, otros significados más, no otros, sino unos más, ¿no? Lo cual pues va complementando pues todo esto, ¿no? Y sobre todo pues en la parte norte, en Sinaloa, en donde se preservó el ulama o el juego de pelota, pues se le da o más bien se tiene un conocimiento o elementos significativos del folclore de allá. Entonces, todo va teniendo cierta relación. Como parte del significado dentro de la cosmogonía que se maneja en el juego de pelota, la pelota está representando al sol, el movimiento, y los jugadores, que son 5 de cada lado, representan los planetas. Entonces, prácticamente los jugadores, digo, no van girando, pero sí están en torno a un astro, al astro sol, y de esa manera pues se va haciendo o se va interpretando lo que es, primero que nada, pues el origen de nuestro universo, posteriormente pues ya el movimiento, ¿no? Y la vida, a final de cuentas es la vida. Y como lo mencionábamos allá en la net, cuando se inicia un partido, primero pues hay que darle vida a la pelota. Entonces, ¿cómo se le da vida? Pues movimiento, a través del movimiento, botándola. ¿Por qué se bota? Porque de esa manera tenemos una, como lo dije en un principio,
un contacto con la parte terrenal y y contacto con la parte celestial, por decirlo así. Entonces, de esa manera se le da vida. La orientación de las canchas también tiene un significado muy simbólico. La orientación de las canchas va de norte a sur, porque en la mitad de la cancha se traza una línea que se denomina analco, que es como el medio campo, y prácticamente el analco es el que va trazando la trayectoria del sol de oriente a poniente, de donde sale hasta donde se oculta, ¿no? Precisamente también en arqueología vemos algunos marcadores que no son los tan populares aros de piedra, simplemente eran figuras antropomorfas, de guacamayas, algunas otras figuras, pero que no poseían un aro. Entonces simplemente servían de marcador para mantener o saber cuál es la mitad de cancha por donde cruzaba el sol. Entonces, son muchísimos significados, pero es parte de lo que es la cosmogonía del juego. El fajado también, podemos hablar un poquito de eso, pero pues adelante, maestro. No, claro, esa es la parte interesante del juego, o sea, la parte, todo lo que el simbolismo, o sea, el fajado que lleva, bueno, que está implícito la parte masculina, la parte femenina, pero háblanos un poquito tú de eso. La vez pasada lo explicamos, pero si yo lo digo va a ser como teléfono descompuesto, mejor explícanos cómo es el fajado y bueno, qué es lo que simboliza, por favor. Ahí se fue el audio un poquito, a ver si... Perdón. Ahí Es está, ahí está. precisamente eso que dice, maestro, del teléfono descompuesto, pues es en todo, ¿no? En todas las disciplinas. A lo mejor se tiene una esencia, pero en ocasiones pues se va desfigurando, en ocasiones la gente lo va modificando para bien, otras para mal. Lo que nosotros procuramos hacer a través de la asociación y a través del movimiento Femúcula y Cadera, pues no es desvirtuar la práctica, sino al contrario, mantener la tradición, porque de esa manera pues nos lo enseñaron, ¿no? Para nosotros es una gran responsabilidad, primero que nada, pues el apropiarse de ese conocimiento y posteriormente darlo a conocer a más gente, ¿no? Porque en la medida que nosotros lo enseñemos, va a ser las formas que van a preservarse en un futuro, generación tras generación. Entonces tenemos un importante legado que proteger, ¿no? Les voy a comentar un poquito de lo que es el fajado, como decía maestro Jorge. Sí, sí, Aquí tengo, adelante, de adelante. hecho, uno. Y bueno, me voy a levantar un poquito para que lo vean. Eh, Decíamos que también se maneja una dualidad, precisamente por la mashla, que es un taparrabo o un calzoncillo. Se ve muy grande, pero prácticamente nos cubre toda la cadera, nos protege. Entonces, cuando lo abrimos, tiene una forma de útero que simboliza la parte femenina. Cuando ya lo colocamos entre la cadera, por la parte de enfrente, pues sobresale esta lengua que pues simboliza el miembro viril de la parte masculina, ¿no? Seguido de eso viene la bota, que es un medio círculo que va colocado del lado de donde va a golpear la pelota el jugador. No tenemos permitido, por honorabilidad, golpear la pelota de los dos lados, porque si no tendríamos ventaja ante el contrario, ¿no? Entonces, lo más parejo que se pueda. Posteriormente de eso sigue la faja. Es una faja que mide aproximadamente 12 centímetros de ancho por 2,5 metros de largo. Nos cubre la cadera, parte de la cresta ilíaca también, que es la zona en donde también se realizan algunos golpeos. Y nos da dos vueltas a la cadera. Y por último, pues así como los danzantes tienen o tenemos el chimali, que es el escudo, tenemos aquí nuestro escudo, que es un cinturón de cuero, que va cubriendo por la parte de abajo de las nalgas hacia el frente, de manera colocado de manera diagonal. Sobre todo, pues va protegiendo, primero que nada va protegiendo la zona
de la unión del hueso de la cadera con el hueso del fémur, la unión, y posteriormente pues va ajustando y va apretando todo lo que es el fajado, ¿no? Entonces el fajado se compone de 4 elementos, que es el mashla, la bota, la faja y el chimalco. Excelente. Y lo más sorprendente es todo este simbolismo, todos estos símbolos. Aquí se me hace muy interesante. Y bueno, también fíjate que en una ocasión allá en Coyoacán nos decía una abuela sagrada que cuando tú escuchas el huehue, tu memoria genética empieza a llamarte la atención y por eso empiezas a mover los pies, por eso te quieres mover al ritmo de la música, meterte a la danza, etcétera. Pasa lo mismo cuando vemos a la gente jugando el ulama. ¿A ti te pasó lo mismo, que de repente despertó esa memoria genética y dijiste, bueno, quiero aprender más, quiero saber más de este deporte? Y realmente sí, desde el principio, cuando tuvimos la visita del maestro José Lizárraga, estuvimos aquí en el centro escolar Presidente Guadalupe Victoria de aquí de Chignahuapan. Ahí nos prestan las instalaciones para poder entrenar en ocasiones. Y ahí precisamente fue una tarde en la que llegó el maestro José, llegó como eso de las 6 de la tarde, y de ahí hasta como a las 10 de la noche terminamos la práctica, nuestra primera práctica. No nada más venía a visitarnos esa vez, o sea, íbamos a tener 4 días consecutivos, entonces fue muy adictivo desde la primera vez que conocimos la pelota. Digo, ya teníamos un poquito la forma de cómo se tenía que golpear, pero nunca habíamos golpeado la pelota, entonces para nosotros fue algo muy divertido primero, muy recreativo, y posteriormente pues ya fue algo doloroso, ¿no? Porque nos quedó un poco el moretón. Algunos, pues es que es como un trofeo, ¿no? Presume o al día siguiente presumíamos nuestro moretón como si fuera un trofeo. Claro. Entonces, y ya posteriormente, pues ya uno le va, conforme va aprendiendo las enseñanzas del maestro, pues uno va dándole pues esa seriedad, ¿no? Y es algo muy bonito, realmente. Así es, y bueno, pues hay algo muy importante y también, pues también que te deja mucha satisfacción al hacerlo, ¿no? Estaba recordando cuando entrenábamos en el equipo representativo de Ciudad Universitaria, que a la hora de irte a los vestidores mostrabas ahí tus moretones. Ah, yo tengo uno acá, mira, tú me pegaste aquí, no sé qué. Entonces me imaginé esa parte. Aquí me gustaría preguntarte, porque bueno, siempre que vemos un tema dentro de la maestría, a veces lo vas vinculando, si no es siempre, es el 99% de las veces que lo vas vinculando sobre el ulama de cadera. Entonces hablamos de principios del entrenamiento y tú lo vinculas con el ulama. Hablamos de la planificación del entrenamiento y lo vas vinculando también con el ulama de cadera. Hablamos de una propuesta metodológica y lo vas vinculando de cómo llevarlo a cabo para implementarlo en grupos de iniciación y después ya llevarlo hacia la parte deportiva. ¿Por qué involucrar las ciencias aplicadas al deporte al ulama de cadera? Pues primero que nada porque he hecho ciertas investigaciones sobre buscar bibliografía, primero que nada sobre el juego. Y realmente los estudios que existen, la mayoría se enfocan a la parte de las humanidades, la parte de la antropología, y no hay ninguno de ciencias del deporte, más que, ¿qué le puedo decir? Hay 2 estudios que se realizaron en el 2010. Hay un manual de Poctapoc, o juego de pelota maya, que está elaborado por el ministro de Educación de Guatemala. Y en la bibliografía de algunos juegos autóctonos, que como maestro de educación física, pues ahí vamos buscando, pues simplemente está Poctapoc, cómo se juega, y Ulama de cadera, también como un juego tradicional o autóctono de la región, este, el cómo se desarrolla y cómo lo puedes practicar con tus alumnos, ¿no? Mas, sin embargo, se ha quedado corto, para mí se ha quedado corto todo lo que hay, ¿no? Porque realmente hay muy poco, ¿no? El estudio de la biomecánica, que fue el que comenté que tiene más de 10 años, ese me pareció muy importante y puede ser un parteaguas para darle
pues un poquito más de estudio a lo que es el ulama de cadera, ¿no? En la parte de la educación a nivel primaria, secundaria, puedo decirle que los juegos que vienen en la bibliografía están mal hechos, están mal, pues sí, no viene como tal, como se debe de jugar. Ahí incluso dice la bibliografía que a la pelota se le puede pegar con la rodilla, con los con los codos, con codos. la cabeza, o Ajá, sea, no, imagínense. ya vi la pelota y no está para pegarle con la cabeza, ¿eh? Exactamente, Entonces entonces sí, digo, a los niños, pues digo, difícilmente vamos a tener una, actualmente y hoy en día, difícilmente vamos a tener una pelota de estas en nuestro instituto, ¿no? Más sin embargo, pues podemos utilizar la variabilidad de la práctica y con eso enseñarles un juego muy, muy bonito y un juego antiguo y 100% mexicano a nuestros alumnos. Más sin embargo, para mí es importante que si lo vamos a enseñar, pues sea lo correcto, ¿no? Porque como precisamente lo dije en un principio, se va desvirtuando la forma en la que se debió o la que se debe de enseñar, ¿no? Sabemos que existen un múltiple número de canchas de juego de pelota registradas en todo el país y en otros países al norte y al sur. Mas, sin embargo, pues, con esto podemos deducir que no siempre esas canchas se practicaba el ulama o el juego de pelota en modalidad cadera. Sabemos que hay otras modalidades, como ya lo mencionó, de antebrazo, que es con una pelota mucho más pequeña que esta. Eh, Incluso en los murales de Tepantitla, en Teotihuacán, se ve personas jugando hasta con un bastón, se ve personas cargando a una persona así como el burrito, o sea, todo ese folclore de juegos en la antigüedad, y ahí también está registrado en esos trazos, pues el juego de pelota, ¿no? Y se ve a una persona dando la pelota de mal, un golpe por abajo. Entonces, para nosotros es importante, pues que no se desvirtúe la práctica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi intención, pues primero que nada, es primero prepararme un poquito más en mis estudios. Desde hace más de 13 años que yo egresé del Benemérito Instituto Normal del Estado, aquí en el estado de Puebla, de la licenciatura en Educación Física. Fue muy bueno. El detalle es que el plan de estudios que a mí me tocó fue un poco más pedagógico, no fue tanto a las áreas deportivas, a lo cual pues realmente yo me quedé muy corto, ¿no? En conocimiento. Precisamente por eso me interesó, primero que nada, pues la maestría en ciencias del deporte y siempre lo estoy relacionando con el diploma de cadera. Todas las clases, realmente cada uno de los maestros de la maestría me sorprenden muchísimo y cada uno va aportando elementos que me va volviendo la cabeza loco de repente, ¿no? Por muchas ideas que se tienen. Entonces, digo, tan solo con la maestra Sara Antillano, empecé a hacer o empecé a corregir algunas baterías de evaluación que yo estoy diseñando. Ahorita con el maestro Jorge también estoy viendo pues esa parte de la biomecánica, de cómo activar correctamente los músculos en el trabajo específico del juego, etcétera, ¿no? O sea, la parte con la maestra Vicky, la parte de llevar el juego de pelota como un deporte alternativo. Entonces, con todas estas asignaturas me estoy dando cuenta y comparto con ustedes que el Ulama de Cadera tiene mucho por donde hacer estudio, ¿no? Entonces, digo, es un deporte, es un juego antiguo, es un deporte 100% mexicano, pero no hay bases sólidas en cuanto a ciencias del deporte, ¿no? Que lo puedan sustentar. Sabemos que en el juego se resguardaron 8 golpeos básicos de Ulama, no nada más es llegar y pegarle como sea, ¿no? Tiene una técnica y la forma en cómo se va enseñando cada golpeo, pues se enseñó a través de la tradición oral, ¿no? A como el abuelito a lo mejor se lo aprendió de su papá, pues se lo fue heredando a sus hijos y luego a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces eso ha sido tan solo algo muy bonito, que eso sí está registrado en estudios antropológicos, cómo se fue resguardando en la tradición a través de generación tras generación. Pues, sin embargo, para potencializar la práctica del juego de pelota, pues no existen estudios, entonces precisamente mis estudios los deseo enfocar para aportar
un granito de arena, ¿no? A lo que estoy haciendo y a las ciencias del deporte. Excelente, pues felicitaciones porque esta parte es sumamente importante, el seguir generando el fomento, la difusión, no solamente por la parte deportiva, sino también por la parte cultural, la parte espiritual, que muchas veces no volteamos a ver esa parte. Entonces, ahí sí, Joel, felicidades porque has hecho un gran trabajo. Y bueno, aquí pues queremos seguir dando difusión y todo esto, pero la gente de repente nos va a preguntar y yo quiero practicarlo, ¿a dónde voy para practicarlo? Sí, pues bueno, como asociación civil, tenemos otros compañeros en otras asociaciones, en otros estados, otros grupos colectivos que ya están conformando su asociación. Estamos desde Quintana Roo, Chiapas, bueno, Quintana Roo con el maestro Jorge, Chiapas con el maestro Edgar, en Tabasco con el profe Arturo, en Guerrero con el maestro Jorge, en Puebla con un servidor, en Ciudad de México con Dani Mescoat, en Querétaro con el maestro Manuel, en Jalisco con Luz y Huitzil, en Sinaloa con el maestro José Lizárraga. Entonces, ya estamos en diferentes puntos en nuestro país, e incluso en Guatemala ya se está conformando un equipo de Ulama. En Baja California Sur también se está conformando un equipo, y ahí cerquita al norte, en el estado de California, en Estados Unidos, también ya hay compañeros que son mexicanos, pero lo están practicando allá. Estamos promoviendo el juego de pelota. En redes sociales nos pueden encontrar como FEMUC, Ulama de Cadera, así como suena, FEMUC, Ulama de Cadera, y un servidor en la página oficial de Puebla, que es Ulama Puebla. Excelente, pues ahí los datos de contacto y los datos de la federación los vamos a poner aquí en las notas del programa para que la gente pueda acceder a esta información. Y bueno, ya les hice la invitación porque mi mamá tiene su aniversario el 21 de septiembre aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Ella danza ahí en Coyoacán. Y bueno, pues ya les hice la invitación, ahora ya se las hago aquí abierta para que asistan al aniversario del grupo de danza y también den una exhibición ahí en Coyoacán del Ulama de Cadera. Pues Joel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por transmitirnos esta pasión que tienes por el deporte, por el Ulama, por la tradición y por fomentar los valores de nuestro México. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, pues estamos aquí en Docencia Deportiva fomentando el deporte y bueno, fomentando estos juegos deportivos también que tiene que ver con esta tradición. ¿Algo más que quieras agregar, Joel, antes de despedirnos? Pues primero que nada agradecer nuevamente, maestro Jorge, y a Docencia Deportiva. No hay otra cosa, pues creo que visiten las páginas, visiten la página de Docencia Deportiva, visiten la página de FEMUC Ulama y Cadera, visiten la página de Ulama Puebla, para que vean pues toda la actividad que hacemos. Próximamente va a haber torneos en Tabasco, en Sinaloa, que están próximos, septiembre, octubre. Y pues bueno, en Puebla, a lo mejor ahorita este año no vamos a hacer torneos, nos estamos enfocando un poquito más a la difusión, a preparar a los jugadores, a tener más jugadores, pero el próximo año, primero Dios, vamos a tener torneo nuevamente. Excelente, Joel. Pues muchísimas gracias los que se conectaron aquí en Facebook Live. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en el podcast y nos ven ahí por YouTube y las otras redes sociales. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.